Capítulo primero. La señora Stevens siente miedo. Diríase que todo lo que rodeaba aquella tarde a la Casa Roja invitaba a dormir la siesta. Las abejas prolongaban sus perezosos zumbidos mientras revoloteaban entre las flores. Las palomas se arrullaban suavemente en las altas copas de los álamos. El ruido de una máquina de segar, el más grato de todos los sonidos campestres, oíase a lo lejos, haciendo más sabroso el reposo de los que descansaban mientras trabajaban los otros. Era el momento en que las personas cuya obligación es atender a la comodidad ajena disponen de una corta tregua para el propio esparcimiento, y en el gabinete del ama de llaves, Audrey, la doncella, la aprovechaba a toda prisa para adornar de nuevo su sombrero, sin que dicha tarea lograra interrumpir su conversación con su tía, cocinera y ama de llaves del señor Ablett, dueño de la casa y soltero por añadidura. ¿Es para gustarle más a Joe?, preguntó con plácido acento mirando al sombrero la señora Stevens. Audrey asintió con un movimiento de cabeza, cogió un alfiler que retenía entre los dientes, lo prendió en el sombrero y dijo: «A él le gusta que lleves siempre alguna nota color de rosa, ¿sabes?» «Vamos, también a mí», replicó su tía. «No vayas a creerte que es él la única persona de buen gusto». «Bueno, pero todo el mundo no muestra preferencia por este color», dijo Audrey, contemplando con aire pensativo el modelo que sostenía su mano derecha. «Resulta elegante, ¿verdad?» «Por lo menos a ti te sentará bien. Como todo lo que te pones, por supuesto. Lo mismo me ocurría a mí cuando tenía tu edad. Claro que ahora procuro no llamar la atención con demasiados colorines, y eso que me conservo mejor que muchas. Desde luego, nunca he pretendido ser lo que no era. Tengo 55 años. Pues eso le digo a todo el mundo. 55. Pero ¿no eran 58, tiita? Lo decía como un supuesto, replicó con gesto digno la señora Stevens. Audrey enhebró una aguja, extendió las manos para contemplar con aire crítico sus uñas y, al fin, empezó a coser. «Cuidado, que es extraño lo que ocurre con el hermano del señor Mark», dijo mientras cosía. «Mira que no verle en 15 años». «Yo desde luego, y como os decía esta mañana», replicó su tía, «no lo entiendo. Llevo en esta casa 5 años, y en ese tiempo no he oído hablar jamás de la existencia de tal hermano. Y esto que digo aquí soy capaz de sostenerlo donde quiera y a la vista de todo el mundo». «Pues por eso, cuando oí hablar de ello esta mañana a la hora del almuerzo», dijo Audrey, «me quedé de una pieza. Como estaba sirviendo y tenía que entrar y salir del comedor, no pude enterarme de todo, pero una de las veces en que llevé el jarro de la leche o la tostada, no recuerdo cuál, charlaban todos del asunto, y el señor Mark se volvió a mí y me dijo: «Audrey, esta tarde vendrá a verme mi hermano. Lo espero a eso de las 3. Hágale pasar a mi despacho». Y yo, muy serena, contesté: «Sí, señor, pero en la vida me he visto más sorprendida porque yo ignoraba que tuviese hermanos». «Es mi hermano el de Australia», dijo. Se me olvidaba este detalle. «De Australia». «Es muy posible que en Australia sí haya estado», replicó la señora Stevens. «De eso no puedo responder porque no conozco ese país, pero lo que es aquí, digo y repito que no ha estado nunca, por lo menos en el tiempo en que yo llevo en esta casa. 5 años cumplidos». Audrey se sonrió y continuó la conversación. «Sí, hace 15 años que falta. El señor Mark se lo dijo así al señor Cayley. 15 años.
y lo dijo al preguntarle el señor Cayley que cuánto tiempo había estado ausente de Inglaterra su hermano. El señor Cayley algo sabía porque yo le oí hablar de ello con el señor Beverley. Lo que ignoraba era el tiempo que faltaba de este país. ¿Lo entiende usted? Y por eso se lo preguntó al señor Mark. Pero si yo no me refiero a los 15 años, mujer. Yo no hablo más que de lo que sé, porque me consta. Y puedo jurar que ningún hermano del señor ha puesto los pies en esta casa en 5 años desde Pentecostés. En cuanto a si ha estado o no en Australia, sus razones habrá tenido para ir allá. ¿Qué razones? Eso no debe de importarte a ti. Yo, que desde la muerte de mi pobre hermana vengo siendo una madre para ti, te digo, Audrey, que cuando un caballero se marcha a Australia es porque tiene razones que le obligan a ello. Y cuando se queda en Australia 15 años sin venir por aquí, como ha dicho el señor Mark, y como a mí me consta de 5 años a esta parte, es porque tiene motivos para no venir. Ahora, que una chica decente como lo eres tú no debe meterse a preguntar qué razones son esas. Algún lío en que se encontraría, dijo Audrey tranquilamente. En la mesa estaban diciendo que había sido un loco. Deudas, por lo visto. Me alegro de que Joe no tenga esas malas inclinaciones. Te he dicho que tiene guardadas 15 libras esterlinas en la caja postal de ahorros. Pero aquel día no iba a ser posible prolongar la conversación sobre tan interesante asunto. El repiqueteo de un timbre obligó a Audrey a levantarse súbito de su asiento. A toda prisa se colocó la cofia ante un espejo. «Ese timbre es de la puerta principal», dijo. «Debe de ser él. El señor Mark encargó que se le hiciera pasar al despacho. Se conoce que no quiere que le vean los demás señores, pero ellos están jugando al golf. Si se quedara aquí para siempre, a lo mejor trae mucho oro de Australia y, quién sabe, puede que por él me entere yo de algo que convenga, porque si en Australia hay oro, ¿quién nos quita a Joe y a mí? Vamos, vamos, Audrey. Ya voy, tita. Y salió. A cualquiera que hubiese subido aquel día la avenida que conducía a la Casa Roja, bajo las duras caricias de un sol estival, hubiérale parecido de un atractivo irresistible la vista de aquellas puertas abiertas por las que se llegaba al amplio y fresco hall, envuelto en grata penumbra, merced a las cortinas azules que amortiguaban la luz del ventanal. A diestra y siniestra de la entrada había varias puertas que conducían a distintas habitaciones, y en el fondo otra ventana, a la sazón abierta para dejar pasar el aire del jardín a espaldas de la casa. A la derecha, entrando, estaba la escalera que conducía al piso superior, la que torciendo hacia la izquierda daba acceso a una galería del mismo ancho que el hall, la que conducía a las habitaciones destinadas a alcobas. Al atravesar Audrey el hall, sorprendióse de ver allí al señor Cayley. Habíase sentado a leer junto al ventanal que daba al frente de la casa, y realmente no había razón alguna que oponer a que dicho señor se hallase allí. Desde luego, era aquel un lugar mucho más fresco que el campo de golf. Sin embargo, su presencia contradecía la sensación de abandono que tenía la casa en aquellos momentos, debido a que los invitados estaban fuera de ella, o si no, y esto sería lo lógico dado el calor que hacía, encerrados en sus habitaciones durmiendo la siesta. La vista del señor Cayley, primo del amo, era, pues, inesperada, y produjo en el ánimo de Audrey una leve confusión y sorpresa, reveladas por el rubor que inundó su rostro al exclamar: «Perdone el señor, no le había visto». Él la miró y se sonrió, y aquella sonrisa iluminó de un modo extraño la fisonomía.
de facciones incorrectas, completamente desprovista de belleza. «¡Qué caballero tan fino!», se dijo la doncella, preguntándose qué haría el amo sin su primo. Seguramente, si resultaba preciso echar violentamente de la casa al hermano recién llegado de Australia, el señor Cayley ayudaría a despedirlo mejor que nadie. «¿Con que este es el señor Robert?», dijo Audrey para sí al encontrarse un minuto más tarde cara a cara con la persona que había llamado. Pasadas que hubieron algunas horas, dijo a su tía que ella hubiera adivinado que aquel hombre era el hermano del señor Mark donde quiera le hubiera visto, pero en el primer momento no fue así. El meticuloso dueño de la Casa Roja, personalización del orden en todos los terrenos, hasta en la manera de recortarse la barba y rizarse el bigote, siempre alerta e inquieto, pasando sin cesar de un asunto a otro, recogiendo con satisfecha sonrisa las alabanzas que se le dispensaban, era un ser totalmente opuesto al hombre tosco, mal vestido y de expresión recelosa que esperaba en la puerta. «Quiero ver al señor Mark», gruñó el recién llegado con un tono de voz que parecía una amenaza. Audrey procuró mantener una actitud serena y, deseosa de atraerse la buena voluntad de Robert, sonrió. Además, era costumbre en ella sonreír por todo. «Sí, señor, y le está esperando. ¿Quiere usted hacer el favor de pasar por aquí?», dijo, indicando el camino. «Ah, de modo que usted sabe quién soy yo». «El señor Robert Ablett, ¿no es eso?». «El mismo. De modo que me está esperando, ¿eh? Supongo que se alegrará de verme». «¿Quiere usted hacer el favor de seguirme?», replicó Audrey, adoptando una actitud de mayor seriedad. Llevando a la zaga al visitante, se dirigió a la segunda puerta a izquierda del hall y la abrió. «El señor Rob», anunció, y dirigiéndose de nuevo a Robert, al ver que la habitación estaba vacía, «Si el señor me hace el favor de sentarse, yo buscaré al amo. Sé que no ha salido porque me dijo que le esperaba a usted». «¿Sí?», replicó el otro, y mirando en torno suyo, «¿Qué pieza es esta?». «El despacho». «¿El despacho?». «Sí, la habitación donde trabaja el señor». «¿Dónde trabaja? Eso ya es una novedad. Yo creí que no sabía ni había sabido nunca lo que era trabajar». «Donde escribe», repuso con aire digno la doncella. Era motivo de orgullo para ella y para el ama de llaves el hecho de que Mark escribiera, aun cuando no sabían a ciencia cierta cuál era la finalidad de aquella labor. «No le parezco a usted bastante elegante para pasarme al salón, ¿verdad?». «Advertiré al señor que ha llegado usted», dijo Audrey con resuelto ademán, indignada ante la impertinencia del recién llegado. Luego cerró la puerta y le dejó en el despacho. Cuántas cosas tenía que contar a su tía. Su mente repasó con avidez los detalles de la conversación sostenida con el viajero, lo que él había dicho y lo que ella, muy tranquila, había contestado. «En cuanto le vi, me dije, y se me podía haber tirado al suelo con solo tocarme con una pluma». Las plumas eran, por lo visto, perenne amenaza para Audrey. Pero lo primero era buscar al amo. Atravesando el hall, se dirigió a la biblioteca, abrió la puerta, se asomó a la habitación, luego, con gesto un poco indeciso, volvió y se detuvo delante de Cayley. «¿Me hace el favor el señor?», con voz baja y respetuosa, «de decirme si sabe dónde se encuentra el señor Ablett? Ha llegado el señor Robert y...». «¿Qué?», preguntó Cayley, levantando los ojos del libro. «¿Quién?». Audrey repitió su pregunta. «No sé. ¿Acaso esté en su despacho? Fue al templete después de almorzar y desde entonces no creo haberle visto». «Gracias, señor.
Iré a ver si está en el templete. Kylie se dedicó nuevamente a la lectura de su libro. El templete era un pequeño edificio de ladrillo, situado en el fondo del jardín, a unas 300 varas de distancia de la casa, en el que Mark solía refugiarse para meditar antes de encerrarse en su despacho para dar forma a sus pensamientos. Dichos pensamientos no eran de un extremo valor y con más frecuencia veíanse expresados en una frase a la hora de la comida que pasaban a ser transcritos y más veces escritos que impresos. Pero ello no impedía el que Mark se sintiera profundamente herido cuando algún amigo, ignorando la alta finalidad a que estaba destinado el templete, trataba a éste sin el debido respeto, utilizándole para fumar o flirtear. Ocasión llegó en que 2 invitados se atrevieron a jugar en él a la pelota. Mark no les hizo al descubrirlos reconvención alguna, contentándose con preguntar si no habían encontrado lugar más adecuado para su juego, pero aquellos infractores de su voluntad no volvieron a ser invitados a la Casa Roja. Audrey se dirigió lentamente al pequeño edificio, pero le halló vacío. Aquel paseo había sido en vano. Mientras regresaba a la casa, acudieron a su memoria las palabras de Robert. «¿No le parezco lo bastante elegante para hacerme pasar al salón?» Audrey habló para sí, ensayando lo que más tarde diría al ama de llaves. Enseguida se iba a dejar entrar en el salón a un hombre tan mal vestido, con aquella corbata roja y las botas llenas de polvo. De repente, la doncella se detuvo. ¿Qué ruido había sido ese? Parecía un disparo, algún cazador, quizá, que se distraía matando conejos, y que no le gustaban a la tía los animalitos en cuestión guisados con salsa de cebolla. Hacía mucho calor. Audrey pensó que de buena gana tomaría una taza de té, pero antes tenía varias cosas que hacer, y menos mal que el señor Robert no pensaba, por lo visto, pernoctar en la Casa Roja. De lo contrario, hubiera traído algún equipaje. Cierto que su hermano podía proveerle de cuanto le hiciera falta. Él sí que tenía ropa como para 6 personas, y era el caso que, aun siendo tan distintos en todo, existía cierta semejanza entre los 2 hermanos, un aire de familia. En medio de aquel soliloquio, la doncella llegó de nuevo a la casa. Al pasar por delante del gabinete del ama de llaves, abrióse la puerta y apareció Elsie, la que miró a su compañera con expresión asustada. «Es Audrey», dijo, metiéndose de nuevo dentro de la habitación, cual si informase a alguien de la presencia de la doncella. «Audrey, ven», llamó desde dentro la señora Stevens. «¿Qué quieres?», preguntó Audrey siguiendo a Elsie. «Ay, hija mía, qué susto me has dado. ¿Dónde has estado?» «En el templete, buscando al señor». «¿Has oído algo?» «¿Oído el qué?» «Tiros, disparos, cosas terribles». «Ah, vamos», dijo Audrey tranquilizada. «Ya sé a lo que te refieres. Se conoce que están cazando conejos. Precisamente venía yo». «¡Conejos!», exclamó con acento irónico su tía. «Si has ido dentro de la casa, hija». «Sí, dentro de la casa», repitió Elsie, la segunda doncella. «Yo se lo dije así a la señora Stevens». Audrey contempló primero a su tía y luego a su compañera con aire meditabundo. «¡Santo Dios! ¿Llevaría encima un revólver?», preguntó en voz baja. «¿Quién?», interrogó con acento agitado Elsie. «El hermano del señor, el que viene de Australia. En cuanto le eché la vista encima me lo figuré. Tú eres una mala pieza, me dije. Como te lo cuento, Elsie, antes de que me hablara él, vaya un grosero». Volviéndose hacia su tía. «Te doy mi palabra». «Y también recordarás, hija mía», insistió la señora Stevens, «que yo te dije que había de desconfiar de esos caballeros que vienen de Australia».
y el ama de llaves se arrelianó en su butaca con respiración anhelante. «Yo no era capaz de salir de esta habitación ahora, aunque me ofrecieran por ello 100.000 libras esterlinas». «Vamos, señora Stevens», protestó Elsie, a la que le estaban haciendo falta unos chelines para comprarse un par de zapatos. «Yo, la verdad, hasta ahí no llegaría. Claro que...» «Oh, ¿qué es eso?», gritó la señora Stevens, incorporándose súbito. Todas prestaron atención, y las dos chicas, siguiendo un mismo impulso, se acercaron al ama de llaves. Oíase claramente dar golpes en una puerta, sacudir y golpear ésta con fuerza. «¿Qué es eso?». Audrey y Elsie se miraron aterradas. Sonó una voz de hombre amenazadora e iracunda. «¡Abre la puerta!», decía. «¡Abre la puerta, lo oyes! ¡Abre la puerta!». «No la abra usted», gritó la señora Stevens, presa del mayor terror, y cual si fuese la puerta de aquel cuarto la amenazada. «Elsie, no le dejéis que entre». «¡Maldita sea! ¡Abre la puerta!», insistió la voz. «Vamos a ser asesinadas en nuestros lechos», murmuró con voz temblorosa el ama de llaves. Las jóvenes se aproximaron temblando a ella y, protegidas por los brazos de la señora Stevens, esperaron. Capítulo 2. El señor Gillingham baja en una estación que no es la suya. Fuera materia a discutir el si Mark Ablett era o no hombre que aburriera a los demás, pero lo que, desde luego, puede afirmarse, sin que sobre este punto pueda existir la menor duda, es que jamás aburrió a persona alguna con referencias a alusiones a su vida pasada. Sin embargo, se referían distintas historias respecto a dicho particular. En todos los asuntos hay alguien que sabe algo. Era cosa entendida, y esta suposición hallaba ser reforzada por la autoridad del propio Mark, que su padre había sido clérigo rural, y añadídose luego que, siendo niño Mark, había logrado conquistar la atención primero y más tarde obtener la protección de una rica solterona de la localidad, la que había sufragado los gastos consiguientes a su educación, tanto primaria como en la universidad. Próximo el tiempo de salir de Cambridge, el padre de Mark había muerto, sin dejar más que algunas deudas, contraídas sin duda a guisa de saludable advertencia para su familia, y la reputación de predicar sermones de una grata, por corta, extensión, como ejemplo para su sucesor. Ni la advertencia ni el ejemplo surtieron por lo visto efecto. Mark partió para Londres con una pensión debida a la generosidad de su bienhechora y, según información unánime, trabó conocimiento con el gremio de los usureros. Tanto la bienhechora como cuantos preguntaban por él suponían que se ocupaba en escribir. Pero, aparte de algunas cartas pidiendo prórroga para hacer efectivos ciertos pagos, nadie supo jamás qué era lo que escribía. No obstante, era concurrente asiduo de los teatros y los music halls, a los que, sin duda, asistía con el exclusivo objeto de escribir unos artículos en El Espectador a propósito de la decadencia del teatro inglés. Afortunadamente, para los intereses de Mark, su protectora murió cuando llevaba 3 años de permanencia en Londres el literato en embrión, dejando a éste cuanto dinero podía necesitar. Y a partir de aquel instante, la vida del joven Ablett pierde algo de su carácter legendario y adquiere apariencias de historia. Quedaron liquidadas todas las cuentas pendientes con los usureros, y Mark se dedicó a patrocinar las bellas artes. No fueron los prestamistas los únicos que de allí a poco tiempo habían descubierto que Ablett ya no escribía para pedir dinero. Los directores de periódicos
se vieron sorprendidos con ofertas de original completamente gratuito e invitaciones a almorzar. Los editores, con el ofrecimiento de un pequeño volumen ocasional, cuya publicación no podía acarrearles disgustos, ya que el autor pagaba todos los gastos que la impresión exigía y jamás se preocupaba de sus derechos. Los pintores y poetas de mayor promesa se ufanaban por comer con él, y su afán de protección a las artes llegó a tal extremo que le llevó a hacerse empresario de una compañía de teatro que actuó en provincias con el mayor desembarazo e independencia económicos. Mark no era propiamente dicho un snob. El snob, según la aceptación corriente del concepto, es aquel que ama a un lord, y según otra versión más limitada, el mezquino amador de cosas también mezquinas. Nadie negará que redundaría en desprestigio de la aristocracia el que la primera definición fuese cierta. Sin duda alguna, Mark era un hombre dominado por ciertas vanidades, pero es justo reconocer que prefería codearse con un actor empresario a tratarse con un conde, y que se hubiera vanagloriado de ser amigo del Dante antes que jactarse de ser íntimo de un duque. Llámesele, pues, un snob si se quiere, pero no el snob por excelencia. Su afán de protección no se limitaba, sin embargo, a las varias manifestaciones del arte. Hízose también extensiva a Matthew Cayley, un primo suyo de 13 años de edad, cuyas circunstancias de vida eran tan precarias a la sazón como en su tiempo lo fueron las de su protector. Cayley fue enviado al colegio primero y más tarde a la Universidad de Cambridge. Los motivos que impulsaron a Mark fueron, en un principio, completamente altruistas, una mera devolución del apoyo que por azares del destino le había sido otorgado a él en los comienzos de su vida. Pero a medida que el niño fue creciendo, el interés de Ablett se fue basando, más que en consideraciones desinteresadas, en la propia conveniencia. Realmente, un joven de 23 años, bien educado y dispuesto, podía resultar un elemento de utilidad suma en la vida de un hombre como Mark, al que sus vanidades dejaban poco tiempo libre para ocuparse de sus intereses. Y, en efecto, a dicha edad, Cayley tomó sobre sí la dirección de los asuntos de su primo, dueño ya por aquel entonces de la Casa Roja y de los grandes terrenos anexos a ésta. Cayley dirigía los trabajos que se llevaban a cabo en la finca y, sin ser exclusivamente secretario, administrador, consejero o confidente de Ablett, su gestión junto a éste participaba de los caracteres de todas las 4 condiciones. Mark le correspondía otorgándole plena confianza. Estaba convencido de que Kai, como él le llamaba, era un hombre íntegro, recio, incapaz de molestar hablando sin necesidad, cosa de enorme importancia si se tiene en cuenta que a Mark le gustaba disfrutar de una rigurosa exclusiva en este terreno. Cayley, además, aun cuando solo contaba a la sazón 28 años, representaba 40, los mismos que tenía su primo y protector. En aquella época se recibía bastante en la Casa Roja. Mark no era hospitalario por naturaleza, pero gustaba de lucir su persona y su propiedad, y, más por vanidad que por deseo de complacer, acostumbraba rodearse de personas cuya posición modesta e imposibilidad de corresponder a sus atenciones obligaba a mayor gratitud. Detengámonos breves instantes para considerar a las que se hallaban en la casa el día en que comenzó esta narración. Figurémonos que es la hora del almuerzo, de la que Audrey ya nos ha dado una somera impresión. El primero en bajar ha sido el comandante Rumbold, hombre alto, de cabellos y bigote canosos, muy parco en el hablar, vestido con traje de sport
que se contenta con vivir de su exigua pensión y se distrae escribiendo artículos de historia natural para los periódicos. Antes de sentarse a la mesa, examinó las fuentes de comida que había sobre el trinchero y se sirvió un poco de ketcherí. Acababa de terminar la ración y se preparaba a ingerir un poco de salchicha cuando entró en el comedor Bill Beverly, un joven elegante que vestía americana de sport y pantalones de franela blanca. «Hola, comandante», dijo al entrar. «¿Cómo va esa gota?» «No es gota lo que tengo», respondió malhumorado el comandante. «Bueno, pues lo que sea». El comandante se contentó con musitar entre dientes. «Yo tengo por norma el ser atento a la hora del desayuno», insistió Bill sirviéndose. «La mayoría de las personas están de tan mal temple a estas horas, por eso le he preguntado a usted por su salud. Pero, si se trata de un secreto, puede reservarse la contestación». «¿Quiere usted café?», añadió. «No, gracias. No tomo nunca líquido hasta terminar de comer». «Hace usted bien, comandante, y así debe de hacerse», sentándose frente a Rumble. «Vamos a tener un día espléndido para la partida porque, aun cuando hará mucho calor, para Betty y para mí, esto supone una ventaja. Al llegar al quinto agujero, empezará a molestar a usted la herida que recibió en aquella acción del 43. Para cuando estemos en el octavo, tendrá usted deshecho ese hígado que, según dice, ha minado su estancia de tantos años en un clima tropical. Y para el 12... «¡Calla, estúpido!». Es una advertencia leal y sincera que me permito hacerle. «Buenos días, señorita Norris». En este momento hablaba a nuestro comandante de lo que les espera a ustedes hoy por la mañana. ¿Quiere usted que yo la sirva o prefiere elegir su desayuno sin mi asistencia? «Muchas gracias, pero no quiero molestarle. Yo me serviré», dijo la señorita Norris. «Buenos días, comandante», prosiguió, sonriendo amablemente a Rumble. El comandante la saludó con una inclinación de cabeza. «Buenos días, señorita. Vamos a tener un día de mucho calor». «Precisamente», interpuso Bill, «le decía yo al comandante que en eso...» «Hola, Betty. Buenos días, Kylie». Betty Calladine y Kylie entraban juntos. Betty era una chica de 18 años, hija de la señora de Calladine, viuda del pintor del mismo nombre, la que en esta ocasión ayudaba a Mark a hacer los honores de la casa. En cuanto a Ruth Norris, era una mujer que tomaba la vida muy en serio, ya como actriz durante la temporada teatral o como jugadora de golf en las vacaciones. En ambas cosas mostrábase bastante competente. Por lo visto, uno y otro arte estaban libres de terror para ella. «Quería advertir a ustedes», dijo Kylie, interrumpiendo la lectura de su correspondencia, «que el auto estará aquí a las 10:30. Comerán ustedes en el campo de golf y volverán en el coche enseguida después. ¿No es eso lo proyectado?» «Yo no sé por qué no hemos de jugar 2 partidas», dijo Bill. «Hace demasiado calor por la tarde. Más vale estar de vuelta para tomar el té», replicó el comandante. En aquel momento entró Mark en el comedor. Solía ser el último en bajar a desayunar. Saludó a todos los presentes y se dispuso a tomar una taza de té y un poco de pan tostado. El desayuno no le interesaba tanto como la comida. Mientras él leía su correspondencia, los demás charlaban animadamente. «¡Dios!», exclamó de repente Mark. Volviéronse en dirección suya todas las cabezas. «Perdóneme, señorita Norris. Dispénseme, Betty». La señorita Norris sonrió con aire de indulgencia. Había tantas ocasiones en que ella sentía deseos de hacer la misma exclamación, sobre todo en los ensayos. «Oye, Kai». Mark fruncía el ceño, con gesto perplejo, preocupado. Levantó una de sus manos para mostrar una carta. «¿De quién te parece que es esto?» Kylie, que se hallaba sentado al otro extremo de la mesa,
se encogió de hombros. Aquella era su actitud acostumbrada. ¿Cómo podía él adivinar? De Robert, dijo Mark. ¿De Robert? Era difícil asombrar a Kylie. ¿Y qué? Qué fácil es decir ¿y qué? Como haces tú, replicó Mark con acento de contrariedad. Piensa venir esta tarde aquí, añadió. Yo tenía entendido que estaba en Australia o por ahí. Naturalmente, como yo. Mirando a Rumble, ¿tiene usted hermanos, comandante? No. Bueno, pues voy a darle un consejo. No los tenga usted nunca. Ya es difícil, dijo el comandante. Bill se echó a reír y la señorita Norris dijo cortésmente: Tampoco usted los tiene, señor Ablett. Tengo uno, dijo Mark en tono malhumorado. Si vuelven ustedes a tiempo esta tarde, tendrán el gusto de conocerle. En cuyo caso, prepárense a que les pida prestadas 5 libras. Y háganme caso. Niéguense todos. Los presentes se miraron un poco desconcertados. Yo tengo un hermano, dijo Bill con su habitual jovialidad. Pero nuestro caso es a la inversa. Soy yo el que pide el dinero. Como Robert a mí, dijo Mark. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Inglaterra? Preguntó Kylie. Hará unos 15 años. Tú eras un chico entonces. Sí, pero recuerdo haberlo visto. ¿Y desde entonces no ha vuelto? Que yo sepa, no. Y Mark, visiblemente contrariado, reanudó la lectura de sus cartas. Realmente, dijo Bill, el tener parientes puede ser una cosa molesta. Pues yo creo, contestó Betty, que debe de ser muy divertido eso de tener, como se dice vulgarmente, un esqueleto familiar de cuyas andanzas nunca esté uno seguro. Pues, hija mía, dijo Mark, yo estoy dispuesto a hacerte un regalo del mío. Lo que es, como siga siendo lo que hasta aquí, y como se ha mostrado ser en sus cartas, esto último lo sabe Kai mejor que nadie. Lo único que sé, musitó Kylie, es que no te agrada que se te hable de este asunto. Aquellas palabras, no obstante ser mera afirmación de un hecho, podían interpretarse como una indirecta a los invitados de Mark para que se abstuvieran de hacer nuevos comentarios, o como un recordatorio al dueño de la casa para que cesara de hablar de su hermano. En todo caso, bastaron para que la conversación se encauzara por nuevos derroteros. Se habló de la proyectada partida de golf. La señora Calladine anunció su propósito de acompañar a los jugadores en el coche hasta la casa de una amiga suya, la cual vivía en las proximidades del campo de juego, y con la que se quedaría a almorzar. Mark y Kylie, por su parte, manifestaron que necesitarían toda la mañana para resolver diversos asuntos, entre otros el que se refería al hermano pródigo. Pero nuestra ausencia, había añadido Mark sonriendo, no restará seguramente atractivo a la partida. Próximamente a la misma hora en que el comandante perdía el último juego que decidía el match y en que Mark, ayudado por su primo, despachaba los asuntos anexos a la Casa Roja, que de momento era lo que le preocupaba, un caballero de simpática expresión, llamado Anthony Gillingham, entregaba su billete de ferrocarril al empleado de la estación de Goodham y se enteraba del camino que conducía al pueblo del mismo nombre, hacia el cual se dirigió, luego de haber confiado su maleta al jefe de estación. Como quiera que se trata de alguien que desempeña un papel importantísimo en esta historia, justo es que antes de proseguir le estudiemos y tomemos nota de su persona. Lo primero que se observa es que tiene la costumbre de mirar a su interlocutor con singular e inesperada fijeza. Tiene el rostro completamente afeitado, sus facciones son correctas, sus ojos de color gris y muy brillantes. Diríase que penetran y leen el pensamiento ajeno.
Por lo que se refiere a sus medios de fortuna, diremos que el mismo día en que cumplió 21 años, le había sido entregada la legítima que por su madre le correspondía, que aquella ascendía a unas 400 libras anuales, y que su padre, el viejo señor Gillingham, propietario de extensas y ricas tierras, había interrumpido aquel día su obligada lectura de la Gaceta Agrícola a la hora del almuerzo para preguntar a su hijo qué era lo que pensaba hacer de su vida de allí en adelante. «Ver el mundo», había contestado Anthony. «Bueno, pues envíame unas líneas desde América cuando llegues, o desde cualquier otro punto en donde te halles». «Está bien», había replicado Anthony. Y el viejo Gillingham se había enfrascado de nuevo en su lectura. Anthony era hijo segundo, y su porvenir interesaba a su padre bastante menos que las cuestiones de ganadería y cultivo de tierras de que se trataba la ya mencionada Gaceta. Lo célebre del caso es que Anthony no pensaba marcharse lejos, ni siquiera pasar de Londres. Su frase «ver mundo» significaba conocer gente, no países, y realmente nada como una gran capital para aliar cuantas variantes de la especie humana pueda desear el aficionado a la psicología. Lo único que hace falta es tiempo y deseo de buscarlas. Anthony dedicó a su empeño ambas cosas, y para mejor lograrlo, no se contentó con ser mero espectador de la vida, sino que actuó en distintas fases de ella, representando cuantos papeles halló a su alcance, ora el de ayuda de cámara, ora el de periodista o camarero y hasta el de hortera. Con la independencia que le aseguraba su renta, érale sobradamente fácil llevar a cabo su propósito, con un desprendimiento en cuanto a la remuneración del trabajo que más de una vez sorprendió a sus patronos. Por aquel entonces contaba Anthony 30 años de edad, y su presencia en Woodham obedecía tan solo al hecho de haberle agradado el aspecto rural y tranquilo de dicha estación. La dueña de la fonda de George, único albergue que había en el pueblo, se mostró encantada de recibirle como huésped y le prometió que en el curso de la tarde iría su marido a la estación a recoger su maleta. «El señor querrá almorzar, ¿verdad?», preguntó luego con obsequioso gesto. «Sí, pero no se preocupe, tomaré cualquier cosa, fiambres, si los tienen». «¿Qué le parecería al señor un poco de ternera asada?», replicó el ama, como si tuviera varios platos preparados y en disposición de ser servidos. «Bueno, tráigame también un cuartillo de cerveza». Mientras el viajero comía, hízole compañía el dueño de la fonda. Anthony le convidó a cerveza y el hostelero no tardó en charlar hasta por los codos. «Debe de ser muy entretenido tener una hostería», dijo Anthony, pensando que quizá fuera llegado el momento de desempeñar un nuevo oficio. «Como entretenido, no sé qué decirle a usted. Por lo demás, a nosotros nos da para comer y siempre sobra un pico para ahorrar». «Ustedes lo que debían hacer es descansar una temporada», dijo Anthony, contemplando al hostelero con aire meditabundo. «Hombre, tiene gracia que también a usted se le haya ocurrido eso. Ayer me decía lo propio el señor de la Casa Roja. Es más, hasta se brindó a ocupar mi puesto», añadió riendo. «¿La Casa Roja? ¿Cómo? ¿Se refiere usted a la Casa Roja que está próxima a la ciudad de Stanton?» «La misma, sí, señor. La estación de Stanton es la que sigue a la de Woodham, y la Casa Roja, que es propiedad del señor Ablett, está a 1 milla de aquí». Anthony extrajo una carta de uno de sus bolsillos. Estaba dirigida a nombre suyo y llevaba un membrete que decía «La Casa Roja» y más abajo «Stanton». El pliego de papel estaba firmado con un diminutivo masculino. «Bill». «Pobre Bill», murmuró para sí.
Parece que las cosas le van bien, y me alegro. Anthony había conocido a Bill 2 años antes, en ocasión de aliarse el primero, sirviendo como dependiente en un estanco. Algo en la manera de ser de Bill, su juventud y su ingenuidad quizá, había atraído a Gillingham desde el primer momento, y en el curso de una conversación provocada por la casualidad de encargar Bill Beverly unos cigarrillos que acababa de comprar fuesen enviados a un lugar determinado, salió a luz el hecho de haber conocido Anthony a una parienta de Bill en una casa de campo a la que ambos habían sido invitados unos meses antes. Poco tiempo después habían vuelto a encontrarse los dos muchachos en un restaurante a la moda. Ambos vestían de etiqueta, pero Anthony era el más distinguido de los dos. Del conocimiento habían pasado a la amistad, y ya enterado Bill de la verdadera situación de Anthony, habíase establecido entre ellos una verdadera e íntima simpatía y comprensión. Bill no podía desprenderse de cierta sensación de inferioridad respecto de su amigo, aun cuando las extravagancias de Anthony le dejaban atónito, y en las raras ocasiones en que le escribía, encabezaba sus cartas con la frase «Querido loco». Anthony decidió que una vez terminado el almuerzo, subiría a la Casa Roja y visitaría a Beverly. Y, en efecto, luego de satisfecho su apetito y examinada su alcoba, la que, sin ser un nido perfumado de espliego, como nos presentan los novelistas siempre las habitaciones rurales, estaba bastante aseada, emprendió el paseo en dirección a la Casa Roja. Al entrar en la vieja avenida y aproximarse al edificio, prolongaban sus perezosos zumbidos las abejas, las palomas se arrullaban en las altas copas de los álamos y a lo lejos oíase el ruido de las máquinas de segar. En tanto, en el hall, un hombre seguía golpeando una puerta y gritando: ¡Abre la puerta! ¿No oyes? ¡Abre la puerta! «¡Hola!», exclamó Anthony asombrado, penetrando en la casa y encaminándose inconscientemente hacia el despacho. Capítulo 3. 2 hombres y un cuerpo. Kylie, al oírle, se volvió súbito en dirección a la voz. «¿Puedo ayudar a usted?», preguntó Anthony con cortés ademán. «Aquí ha debido pasar algo», dijo Kylie con voz entrecortada. «Yo he oído un disparo, o por lo menos un ruido que parecía un disparo desde la biblioteca, un ruido fuerte, pero no sé a ciencia cierta. Y la llave de la puerta está echada», sacudiendo esta. «¡Abre la puerta!», gritó de nuevo. «Mark, ¿qué pasa? ¡Abre la puerta!». «Pero si él se ha encerrado, lo habrá hecho con algún propósito», dijo Anthony. «¿Para qué quiere usted que abra ahora?». Kylie le miró con aire perplejo. Luego se volvió de nuevo hacia la puerta. «Será preciso forzarla», añadió, apoyando contra ella uno de sus hombros. «¿Quiere usted ayudarme? ¿No tiene ventana esa habitación?». Kylie le contempló con aire sorprendido. «¿Una ventana? Es más fácil romper una ventana», replicó Anthony sonriendo, con un aspecto de serenidad y de tranquilidad que contrastaba con la agitación del otro. Cierto que él no había oído nada. «¿Una ventana? Claro que sí, qué necio soy». Y dando un empujón a Anthony para abrirse paso, salió corriendo hacia la avenida. Anthony le siguió. A toda prisa recorrieron el frente de la casa. Bajaron por una vereda que había a la izquierda de esta. Luego, siempre en dirección a la izquierda, pasaron por encima de un trozo de musgo cuidadosamente recortado. Kylie delante y detrás de él Anthony. De repente, el primero se detuvo. «Aquí es», dijo. Habían llegado a las ventanas del cuarto cerrado con llave, unas ventanas francesas que se abrían sobre el jardín a espaldas de la casa. Anthony sintió cierta agitación al seguir el ejemplo de Kylie y acercar los ojos al cristal.
Por primera vez se le ocurrió pensar si sería verdad que alguien había disparado un tiro dentro de aquella misteriosa habitación. Del otro lado de la puerta habíasele antojado absurda tal suposición. Pero, si era cierto que había sonado un disparo, ¿por qué no habían de sonar dos más? Dos más, dirigidos a los imprudentes que se apretaban inconscientemente contra el cristal. «Dios, ¿lo ve usted?», exclamó Kylie con voz temblorosa. «Allí, más abajo. Mírelo usted». Un momento más tarde, Anthony vio lo que se le indicaba. Tratábase de un hombre que estaba tendido en el suelo, en el extremo más lejano de la habitación, vuelto de espaldas a ellos. ¿Era un hombre? ¿O el cuerpo de un hombre? «¿Quién es?», preguntó Anthony. «No lo sé», replicó el otro. «Es preciso que nos enteremos», dijo mirando las ventanas. «Creo que si nos apoyáramos con fuerza donde se unen las hojas, éstas se abrirían. Caso contrario, romperemos a golpes los cristales». Sin la menor réplica, Kylie le obedeció. Se apoyó contra las coyunturas y las ventanas cedieron. Juntos entraron en la habitación. Kylie se dirigió al cuerpo yacente y se arrodilló cerca de él. Titubeó breves instantes. Luego colocó una de sus manos sobre el hombro del caído y lo volvió hacia sí. «Gracias a Dios», murmuró y soltó el cuerpo. «¿Quién es?», preguntó Anthony. «Robert Ablett». «Ah, yo tenía entendido que se llamaba Mark», repuso más para sí que dirigiéndose al otro. «Sí, Mark Ablett vive aquí. Robert es su hermano». Con un estremecimiento. «Temí que fuese Mark». ¿Estaba él también en la habitación? «Sí», replicó Kylie distraído. Luego, como recelando el que le interrogase una persona extraña, «¿Y usted quién es?». Pero Anthony se había dirigido a la puerta y estaba procurando abrirla. «Se conoce que se ha llevado la llave en el bolsillo», dijo, volviendo junto al hombre que estaba tendido en el suelo. «¿Quién?». Anthony se encogió de hombros. «El mismo que hizo esto», dijo, señalando al caído. «¿Está muerto?». «Ayúdeme», contestó Kylie sin más. Haciendo un esfuerzo por dominarse y forzándose a mirarlo, volvieron el cuerpo y le colocaron boca arriba. Robert Ablett había recibido un tiro entre los ojos. Su rostro presentaba un aspecto poco agradable, y Anthony experimentó una sensación de intenso horror, mezclado de remordimiento por la ligereza con que había tratado hasta entonces el asunto. Cierto que nunca puede uno imaginarse que tales cosas sucedan de verdad más que a otras personas. «¿Le conocía usted mucho?», preguntó a Kylie. Quería decir que si éste se hallaba unido al muerto por un afecto profundo. «Muy poco. Mark es mi primo. Quiero decir que es, de los dos hermanos, el que yo más conozco». «¿Su primo?». «Sí». Titubeando. «¿Estará muerto?». «Supongo que sí, ¿verdad? Usted, que sabe de estas cosas, ¿le parece que traiga un poco de agua?». Frente a la puerta cerrada con llave había otra que, como pudo luego ver Anthony, daba acceso a un pasillo en el que había dos habitaciones más. Kylie salió al pasillo y abrió una puerta situada a la derecha del despacho, dejando abierta la de esta habitación. Otra puerta que había al final del pasillo hallábase cerrada. Desde su puesto al lado del muerto, Anthony siguió con la vista a Kylie, y cuando éste hubo desaparecido, sus ojos continuaron fijos en el mismo punto, pero inconscientemente, porque su imaginación estaba de momento ocupada en consideraciones acerca de la víctima de aquel accidente. «El agua no sirve de nada a un muerto», estaba diciendo para sí, «pero consuela en estas circunstancias la idea de hacer algo, aun cuando nada pueda conseguirse en realidad». Kylie volvió a entrar en la habitación con una esponja en una mano y en la otra un pañuelo. Miró interrogando a Anthony. Este le contestó afirmativamente con una señal de cabeza.
Kylie murmuró algo ininteligible y se arrodilló para lavar la cara del herido. Luego la cubrió con el pañuelo. Un suspiro se escapó de los labios de Anthony. Levantáronse enseguida ambos y se contemplaron en silencio. Si puedo servir a usted en algo, dijo al fin Anthony. Tendría sumo gusto. Muchas gracias. Es usted muy amable. Habrá muchas cosas que hacer. La policía, los médicos, no sé, pero yo no quiero abusar de su amabilidad. Demasiado lo he hecho ya. No se preocupe de mí. Vine con intención de ver a Beverly. Es un antiguo amigo mío. Ha salido con los otros para jugar al golf, pero volverá dentro de poco. Como dándose de súbito cuenta de ello. Volverán todos. Pues me quedaré, y si puedo ser a usted útil... Se lo agradeceré, porque a las señoras habrá que atenderlas. Se impresionarán. Si usted... Titubeando y mirando a Anthony con una sonrisa tímida que producía cierta lástima en el rostro de aquel hombre tan fuerte y decidido en apariencia. El apoyo moral es mucho en momentos como estos. Naturalmente, dijo Anthony, sonriendo a su vez, y luego, con voz animosa, creo que debíamos de empezar por avisar a la policía, ¿no le parece? ¿La policía? Bueno... Mirándole con aire dudoso. Supongo. Anthony habló con gran sinceridad. Mire usted, señor... Kylie. Me llamo Kylie. Soy primo de Mark Ablett y vivo en esta casa. Yo me llamo Gillingham. Debí presentarme antes, perdóneme. Pues bien, señor Kylie, es preciso afrontar la situación. Aquí hay un hombre muerto de un tiro, y alguien tiene que haberle matado. Pudo matarse él mismo, murmuró Kylie. Sí, pudo hacerlo, pero no lo hizo, y aunque así hubiera sido, en este cuarto había otra persona que ha desaparecido. Esa persona se ha debido de llevar el revólver con que se produjo la muerte. La policía querrá, como es natural, tomar cartas en el asunto, ¿no le parece? Kylie contempló el suelo y guardó silencio. Yo me figuro lo que está usted pensando, y además siento la molestia que todo ello significa para usted, pero no se debe, no se puede jugar con estas cosas. Si su primo Mark estaba en la habitación con este hombre, indicando con un gesto el cuerpo, es que... ¿Quién dijo que mi primo estaba aquí? Usted mismo. Yo me hallaba en la biblioteca. Sé que Mark entró aquí, pero pudo salir luego. Yo no lo sé. También pudo entrar otra persona y... Claro, dijo Anthony con la paciencia con que hablaría a un niño pequeñito. Usted conoce a su primo y yo no. Convengamos en que él nada ha tenido que ver con esto, pero aquí tenía que haber alguien en el momento de ser muerto este desdichado y... Vamos, es preciso que lo sepa la policía, ¿no le parece? Mirando hacia el teléfono, ¿prefiere usted que sea yo? Kylie se encogió de hombros y se dirigió al aparato. ¿Me permite usted que en tanto dé una vuelta? Indicando la puerta que permanecía abierta. Sí, haga lo que guste, dijo Kylie, sentándose y mientras atraía hacia sí el teléfono. Tendrá usted que disculparme, señor Gillingham, pero comprenda usted mi estado de ánimo. Hace tanto tiempo que conozco a Mark. Usted tiene razón en todo. Es que yo estoy como atontado. Cogiendo el auricular. Imaginemos, para orientarnos mejor, que entramos por primera vez en el despacho desde el hall, por la puerta que hace un momento se halla cerrada con llave. Imaginemos también que estuviese abierta dicha puerta. Desde el umbral observamos que la longitud de la pieza va en dirección de izquierda a derecha, o para hablar con más exactitud, a la derecha únicamente, ya que el muro del extremo izquierdo está casi al alcance de nuestra mano. Inmediatamente enfrente de nosotros, es decir, a través de la pieza, y a unos 15 pies de distancia, está la otra puerta, por la que Kylie salió y regresó hace unos instantes.
En el muro de la derecha, y a 30 pies de distancia, están situadas las ventanas. Si cruzamos el cuarto y salimos por la puerta de enfrente, nos hallamos en un pasillo que da acceso a otras 2 habitaciones. La de la derecha, que es en la que entró Kylie, tiene la mitad del largo del despacho. Es una pieza pequeña y cuadrada, que por lo visto ha sido utilizada en otros tiempos como alcoba. Ahora no hay en ella camas, pero sí un lavabo con grifos de agua fría y caliente, sillas, armarios y una cómoda. La ventana está situada en la misma forma y dirección que las de la habitación contigua, pero la visual derecha se halla interrumpida por la pared del despacho, la que, por razón de su mayor longitud, se proyecta más en el jardín. La pieza del opuesto lado de la alcoba es un cuarto de baño. Las 3 habitaciones forman un pequeño departamento, utilizado quizá por el anterior dueño de la casa, tal vez por algún enfermo para el que resultaba molesto subir las escaleras, y caído en desuso en tiempos de Mark, con excepción del despacho. Mark, desde luego, no había dormido jamás allí. Anthony pasó la vista por el cuarto de baño y entró en la alcoba en donde había estado Kylie. La ventana estaba abierta e insensiblemente Gillingham se asomó a ella. Una sensación de pena invadió su ánimo a la vista del parque, tan serenamente bello, al recordar que su propietario se hallaba ahora mezclado en este misterioso y desagradable asunto. «Kylie cree que ha sido él», se dijo. «De eso no hay duda. Ello explica el por qué perdió tanto tiempo golpeando la puerta, tratando de forzar la cerradura, cuando le hubiera sido mucho más fácil romper un cristal. Cierto que pudo hacerlo por aturdimiento, pero, por otra parte, también pudo servirle tal pretexto para dar a su primo tiempo de escapar. Y lo mismo en lo que se refiere a la policía y a muchas cosas más. Porque, por ejemplo, dimos toda la vuelta a la casa para llegar frente a las ventanas del despacho. ¿Será posible que no haya una salida por detrás del hall? De esto he de cerciorarme más tarde». A Anthony, como se ve, la emoción no le había hecho perder la capacidad de razonar. Oyéronse de repente pasos en el pasillo, y Anthony se volvió y encontróse con Kylie parado en la puerta. Le contempló en silencio por espacio de un momento, el tiempo preciso para formularse a sí mismo una pregunta un poco extraña. ¿Cómo era que la puerta estaba abierta? Es decir, tampoco se preguntó eso precisamente, ya que tal cuestión tenía fácil respuesta. Lo que en realidad le intrigaba era el por qué esperaba que estuviese cerrada. No recordaba haberla cerrado y, sin embargo, le sorprendió verla abierta, dejando paso franco a Kylie para que se adelantara en la habitación. Alguna razón operando en la subconsciencia le había, sin duda, advertido que había algo incomprensible en ello. ¿Y por qué? Relegó de momento el asunto a un rincón de su memoria, seguro de que más tarde hallaría solución al problema. Él tenía una imaginación de extraordinario poder retentivo. Cuanto veía y oía quedaba impreso en su cerebro, muchas veces sin que él mismo se diera cuenta de ello. Kylie se unió a él junto a la ventana. «He telefoneado», dijo. «Van a enviar un inspector o algo parecido de Middleton, con la policía local y un médico de Stanton». Encogiéndose de hombros, «Ya estamos metidos en un lío». «¿Qué distancia hay de aquí a Middleton?», preguntó Anthony. «Unas 20 millas. Esa gente volverá dentro de nada». «¿Quién? ¿Beverly y los otros?» «Sí. Yo supongo que se querrán marchar enseguida». «Y sería lo mejor». «Claro». Kylie permaneció en silencio unos instantes y luego... «¿Usted está parando cerca de aquí?» «En la fonda de George, en Woodham». «Pues... si está usted solo y no le molestara, podría usted venir. Piense», continuó con aire cohibido, «que, de todos modos,
Tendrá usted que asistir a la información judicial y todo lo que siga. Si me permite que le ofrezca hospitalidad en nombre de mi primo, porque él no... Quiero decir que si en realidad él ha... Anthony le interrumpió, agradeciendo su proposición y aceptándola. Conforme. Y, quién sabe, quizá Beverly también quiera quedarse, puesto que resulta ser amigo de usted. Es un excelente muchacho. Anthony estaba convencido, por lo que Kylie decía, tanto como por lo que dejaba por decir, de que Mark había sido la última persona que había visto con vida a la víctima. Ello no implicaba necesariamente que Mark fuese un asesino. Ocurre a veces que las armas se disparan por casualidad, y cuando sucede esto, la gente suele perder la cabeza y huye, temiendo ante la duda. Ahora bien, no puede evitarse el que, cuando huye una persona, sea o no inocente, la gente se pregunte, ¿por dónde se habrá ido? Yo supongo que por aquí, se dijo en voz alta Anthony, asomándose a la ventana. ¿Quién?, interrogó Kylie con expresión resuelta. Quien quiera que haya sido, dijo Anthony, sonriendo para sí. El asesino, o, si quiere usted, el hombre que cerró la puerta después de haber sido muerto Robert Ablett. ¿Habrá sido así? ¿Y cómo iba a escapar si no? Por las ventanas del despacho no ha podido salir porque están cerradas. ¿No parece extraño? Al principio sí me lo pareció, pero... indicando el muro que se proyectaba a la derecha. Como ve usted, saliendo por aquí se está protegido y aislado del resto de la casa y además se encuentra uno próximo al refugio que puede resultar ese matorral que tenemos delante. En cambio, huyendo por las ventanas del despacho, se está mucho más a descubierto. Señalando con la mano diestra, desde ese lado de la casa al oeste, mejor dicho al noroeste, donde están las cocinas y otros servicios, no se puede ver este rincón. No cabe duda que el que haya hecho esto conoce la casa e hizo perfectamente en salir por esta ventana, como que en un momento podría esconderse en el matorral. Kylie le contempló con aire pensativo. Se me antoja, señor Gillingham, que usted también conoce muy bien la casa, y considerando el poco tiempo que lleva usted en ella... Anthony se rió. Soy hombre que se fija mucho en las cosas. Lo he hecho siempre. Pero ¿no es cierto que tengo razón? ¿Verdad que debió de salir por aquí? Me parece que sí. Kylie volvió el rostro en dirección al matorral. ¿Quiere usted que registremos por ahí ahora? Indicándoselo con un gesto. Creo que sería mejor que lo hiciera la policía, dijo Anthony suavemente. No hay prisa por ahora. Kylie suspiró como para dejar paso a la respiración contenida, ya libre para circular. Gracias, señor Gillingham, dijo después. Capítulo 4. El hermano de Australia. Los invitados de la Casa Roja tenían libertad para hacer lo que gustaran dentro de ciertos límites prudenciales, límites que Mark se encargaba de señalar. Ahora bien, siempre que ellos o Mark decidían lo que se había de hacer, el plan tenía que llevarse a cabo sin remedio. La señora Calladine, conocedora de esta pequeña debilidad de su anfitrión, se negó, pues, a la proposición de Bill, empeñado en que jugaran una segunda partida durante la tarde y regresaran a la casa después de haber tomado el té. Los otros jugadores la hubieran aceptado gustosos, pero la señora Calladine, sin decir precisamente que aquel retraso disgustaría a Ablett, insistió en que, después de haber dicho que pensaban estar de vuelta a las 4, no tenían derecho a cambiar el plan. El caso es que yo creo que más bien vamos a estorbar a Mark, dijo el comandante, el cual había jugado mal toda la mañana y deseaba lucirse en otra partida. Con la llegada de ese hermano suyo, lo que agradecerá es no tenernos allí. Naturalmente, dijo Bill. Señorita Norris, ¿a usted le agradaría jugar otra partida? La señorita Norris miró con aire dudoso a la señora Calladine. ¿A mí?
Sí, pero a usted le gustaría volver, ¿no es cierto? Es natural. Como usted no juega, se aburre. Mamá, rogó Betty, déjanos dar una vuelta, nada más. Usted podría marcharse en el auto mientras nosotros jugamos y luego mandar el coche por nosotros, interpuso Bill. Realmente aquí hace mucho más fresco de lo que yo creía, dijo el comandante. La señora Calladine cedió. Era verdad que allí hacía un fresco delicioso y también que para Mark tenía que ser más agradable el que estuvieran en aquellos momentos fuera de la casa. Consintió, pues, en esperar mientras jugaban otra partida, y habiéndose terminado esta con un empate, pues todo el mundo jugó mejor que por la mañana, se emprendió el regreso a la Casa Roja. ¿Cómo?, dijo de pronto Bill al acercarse a la casa. Pero si está ahí Tony. Anthony hallábase, en efecto, de pie frente a la casa esperando la llegada del coche. Bill le saludó agitando una mano y él correspondió en la misma forma. Apenas se detuvo el automóvil, Bill, que estaba sentado junto al chofer, se bajó y le abrazó efusivamente. ¡Hola, loco! ¿Has venido a pasar unos días o qué? Con una idea súbita, no me digas que tú eres el hermano de Mark Ablett, el de Australia. Y eso que, tratándose de ti, pudiera ser, dijo, riéndose como un chico. Hola, Bill, exclamó con gravedad Anthony. ¿Quieres hacer el favor de presentarme a tus amigos? Tengo malas noticias que dar a ustedes. Bill, un poco confuso por estas palabras, le presentó. El comandante y la señora Calladine estaban al lado del auto más próximo a ellos. Anthony les habló en voz baja. Temo que voy a producirles una mala impresión, dijo. Acaban de matar a Robert Ablett, el hermano de Mark Ablett, señalando hacia atrás con la mano. La cosa ha ocurrido ahí adentro. ¡Dios! ¿Pero es que se ha matado él?, preguntó la señora Calladine. ¿Y cuándo? ¿Ahora mismo? Hará unas 2 horas. Yo acababa de llegar casualmente, volviéndose hacia Beverly, para verte a ti nada más, y justamente había ocurrido la muerte. El señor Kiley y yo encontramos el cadáver, y como dicho señor está muy ocupado en estos momentos porque los agentes de policía y los médicos han llegado ya, me encargó que yo les comunicara la noticia, añadiendo que, puesto que ustedes querrán sin duda alguna marcharse lo antes posible en vista de la tragedia que ha dado fin a la grata reunión que aquí se congregaba, con una sonrisa de disculpa, sé que estoy desempeñando mi cometido muy mal y quisiera explicarme mejor. El señor Kiley desearía que no se preocuparan ustedes más que de su propia comodidad y que hicieran el arreglo y tomaran las decisiones que mejor les pareciera, encargando el coche para los trenes que mejor puedan convenirles. Precisamente sale uno esta noche que tal vez... Bill contempló a Anthony con la boca abierta. No hallaba en su vocabulario las palabras necesarias para expresar lo que sentía. Betty se había inclinado hacia la señora Norris y preguntaba con voz atemorizada: ¿A quién han matado? La señorita Norris, por su parte, luego de adoptar el gesto trágico con que solía recibir en escena la nefasta noticia de otras muertes, procuró repetir lo que había oído. La señora Calladine no había perdido la serenidad. Verdaderamente aquí tenemos por fuerza que estorbar, dijo con voz ecuánime. Al propio tiempo, eso de salir sacudiendo el polvo de nuestros zapatos porque ha ocurrido una desgracia no me parece bien. Yo necesito ver a Mark y después se decidirá lo que hemos de hacer. Es preciso que él sepa cuánto sentimos lo ocurrido. Quizá nosotros... Titubeando. Usted querrá decir que el comandante y yo, por lo menos, podríamos serle útiles, ¿verdad, señora?, interrumpió Bill. ¿Dónde está Mark?, preguntó de repente el comandante mirando con fijeza a Anthony.
Anthony le devolvió su mirada sin titubear y no contestó. Creo, dijo el comandante con suavidad a la señora Calladine, que lo mejor sería que se volviera usted con Betty a Londres esta misma noche. Está bien, dijo ella conformándose. ¿Por qué no se viene usted también, Ruth? Yo las acompañaré a ustedes hasta allí, dijo Bill con tono convincente. El joven no sabía qué decisión tomar, pues aún le quedaba por cumplir una semana de estancia en la Casa Roja. En Londres no tenía nada que hacer, pero como por lo visto todos se dirigían hacia allí, más valía irse con ellos. Cuando cogiera a Tony a solas, él le explicaría sin duda. Bill, Kylie quiere que usted se quede aquí, interpuso la señora Calladine. Y como el comandante debía de marcharse en todo caso mañana, ¿verdad, señor Rumble? Sí, señora, y yo las acompañaré a ustedes. El señor Kylie, insistió Anthony, si se hallara aquí, insistiría seguramente en rogarles que dispusieran ustedes de todo lo preciso para su comodidad. Lo mismo con respecto al coche que en lo que se refiere a los recados telefónicos y telegráficos que juzguen ustedes necesarios. Sonriendo de nuevo, perdonen lo mal que me he expresado al desempeñar esta delicada misión. La casualidad de hallarme aquí y de poder servir de intérprete a Kylie. Y hablando aún, saludó y se internó en la casa. ¡Qué cosas!, exclamó con acento dramático la señorita Norris. Cuando pasaba Anthony por el hall, se encontró con Kylie, acompañado de un inspector de Middleton, con el que se dirigía a la biblioteca. Kylie se detuvo para presentarle diciendo: Un momento, inspector. Este es el señor Gillingham. Debería entrar con nosotros. Y a Anthony: Este es el inspector, señor Birch. Birch los miró interrogativamente a ambos. El señor Gillingham y yo hallamos el cadáver. Ah, vamos. Bueno, pues andando. Y a ver si conseguimos ordenar un poco los hechos. A mí me gusta saber en dónde estoy, señor Gillingham. Eso nos pasa a todos. Ah, sí. Mirando con interés a Anthony. ¿Y usted sabe dónde está en este momento? Sé dónde voy a estar. ¿Cómo es eso? A la disposición del inspector señor Birch, replicó Anthony sonriendo. El policía rió de buena gana. Bueno, procuraré molestar a ustedes lo menos posible. Entremos. Pasaron a la biblioteca. Birch se instaló delante de la mesa de escribir y Kylie en una silla próxima. Anthony, por su parte, se acomodó en un sillón y se dispuso a seguir el asunto con creciente interés. Empezaremos por el muerto, dijo el policía. Creo que me dijo usted que se llamaba Robert Ablett, ¿no es eso? Sacando un libro de notas. Sí, hermano de Mark Ablett, el cual vive aquí. Ah, sacando punta a un lápiz. ¿Y el muerto vivía también en la casa? No. Anthony escuchó con atención mientras Kylie refirió cuanto sabía de Robert. Todo ello era nuevo para él. Sí, comprendo. Fue desterrado, enviado para su castigo fuera del país. ¿Y qué es lo que había hecho? Yo apenas me enteré, pues no contaba a la sazón más que 12 años, la edad en que se le dice a uno que no debe hacer preguntas. Preguntas indiscretas, ¿verdad? Exacto. De manera que usted no recordará si se trataba de algo realmente malo o de una mera falta de juicio. No, el viejo señor Ablett era clérigo, añadió Kylie. Y ya se sabe que a los de su profesión suele antojárseles como pecaminoso aquello que tiene disculpa a los ojos de un hombre de mundo. Sin duda, replicó sonriendo el inspector. En todo caso, a ellos les pareció, por lo visto, mejor enviarle a Australia y allí retenerle, ¿no es eso? Sí. ¿Y Mark Ablett no hablaba nunca de él? Muy rara vez. Se sentía avergonzado de su hermano y muy, satisfecho de que estuviera lejos de aquí.
¿Y el muerto escribía a su hermano? Muy de tarde en tarde. Quizá en estos últimos 5 años no lo haya hecho arriba de 3 o 4 veces. Pidiendo dinero, quizá. Algo por el estilo. Creo que Mark no le contestaba siempre y, que yo sepa, no le envió fondos jamás. Y ahora, señor Kiley, quisiera conocer su opinión personal en este asunto. ¿Cree usted que Mark se mostró injusto para con su hermano? ¿Indebidamente duro con él? No se habían querido siendo niños, ni existía entre ellos la menor simpatía. Ignoro de quién fue en primer lugar la culpa, y si es que alguien la tuvo. Sin embargo, Mark pudo tenderle un cable alguna vez. Tengo entendido que Robert se pasó la vida pidiendo que le echaran nuevos cables. El inspector asintió. Conozco ese tipo de hombre. Pues bien, pasemos a lo de esta mañana. ¿Usted vio la carta que Mark recibió? En el momento de recibirla no, pero más tarde me la enseñó. ¿Tenía algunas señas? No, era solo un medio pliego de papel bastante sucio. ¿Dónde estará ahora? No lo sé, quizá en un bolsillo de Mark. Ah, mesándose las barbas. Bueno, ya volveremos sobre este punto. ¿Usted recuerda lo que decía esa carta? Creo que decía algo parecido a esto. Mark, tu amante hermano irá a verte mañana, desde Australia nada menos. Te lo advierto para que puedas disimular tu sorpresa, ya que no tu satisfacción. Espérale alrededor de las 3. Ah, el inspector anotó cuidadosamente lo expuesto. ¿Observó usted de dónde era el timbre de correos? De Londres. ¿Y cuál fue la actitud de Mark? De disgusto, de fastidio. Kiley titubeó. ¿De temor? Temor, exactamente no. En todo caso, de miedo a una entrevista desagradable, pero no fatal. ¿Quiere usted decir con esto que no sentía temor a violencias por parte del otro ni a un chantage? Por lo menos no manifestó sentirlo. Perfectamente. Ahora bien, ¿dice usted que llegó aquí a las 3? Sí, próximamente. ¿Qué personas se hallaban en la casa? Mark, yo y algunas personas de la servidumbre. No sé a punto fijo cuáles, pero usted interrogará sin duda a los criados. ¿Con su venia? ¿De los invitados o huéspedes no había ninguno? No. Precisamente todos estaban fuera de la casa jugando al golf, explicó Kiley. Y, por cierto, añadió, perdone esta interrupción, pero usted querrá interrogarlos, ¿no es cierto? Como se trata de un acontecimiento tan poco agradable, yo les había sugerido... Volviéndose en dirección a Anthony, que asintió. Tengo entendido que quieren regresar a Londres esta misma noche. Al inspector... Supongo que no habrá inconveniente. No. Usted puede darme los nombres y señas, por si necesitáramos comunicarnos con ellos. Por supuesto. Uno de ellos piensa quedarse aquí y puede usted, si quiere... Acaban de volver de la partida cuando nosotros pasamos por el hall. Está bien. Y ahora volvamos a donde estábamos. A las 3 de la tarde. ¿Dónde se hallaba usted cuando llegó Robert? Kiley entonces refirió cómo él estaba sentado en el hall, cómo Audrey le había preguntado por el amo y él había contestado que creía haberle visto subir en dirección al templete. Elia se marchó y yo continué leyendo. De pronto sentí pasos en la escalera, levanté la cabeza y vi a Mark que bajaba. Entró en el despacho y yo seguí leyendo. Al poco rato pasé a la biblioteca para coger otro tomo. Y mientras lo hacía, sonó el disparo. Es decir, sonó un golpe fuerte. Yo no estaba seguro de que fuera un disparo. Me detuve y escuché. Luego me acerqué a la puerta y me asomé. Volví a entrar en el cuarto, indeciso, como puede usted imaginar, y al fin resolví llegarme al despacho y cerciorarme de si había ocurrido alguna cosa. Quise entrar y me encontré con que la puerta estaba cerrada con llave. Eso me asustó, sacudí entonces la puerta con fuerza, grité y, bueno, entonces fue cuando llegó el señor Gillingham.
Siguió luego explicando cómo habían encontrado el cuerpo. El inspector le contempló sonriente. Está bien. También sobre esto volveremos en otra ocasión. En cuanto a Mark Ablett, usted dijo que creía que se hallaba en el templete. ¿Pudo volver a la casa y subir a sus habitaciones sin ser visto por usted? Hay una escalera interior, pero él no la hubiera utilizado. Claro que dentro del curso natural de los acontecimientos. Además, yo no estuve en el hall toda la tarde, y él pudo fácilmente subir, sin saberlo yo. De manera que usted no se sorprendería cuando le vio bajar. En absoluto. ¿Y él le dijo a usted algo? Sí, dijo: Robert ha llegado, o una cosa parecida. Sin duda había oído el timbre o voces en el hall. ¿Pudo ver llegar a Robert desde la ventana de su habitación? Sí, creo que sí. ¿Y entonces qué pasó? Entonces yo le repliqué: sí, y él se encogió de hombros y me dijo: sí, no te alejes mucho, podría necesitar de ti. Y entró en su despacho. ¿Y qué cree usted que quiso decir con eso? Como él tiene costumbre de consultarme muchas cosas, soy a modo de asesor, un oficial. Comprendo. La entrevista iba a ser más de negocios que fraternal, ¿no es eso? Exacto. Por lo menos estoy seguro que en ese sentido la juzgaba él. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó antes de que usted oyera el disparo? Muy poco. 2 minutos, quizá. El inspector acabó de escribir, contempló con aire pensativo a Kylie y dijo de repente: ¿qué juicio ha formado usted respecto a este asunto? Kylie se encogió de hombros. Usted seguramente habrá visto en todo ello más que yo, contestó. Además, el caso es de la incumbencia de usted. Yo no puedo hablar más que como profano y amigo de Mark. De todos modos... Pues, a mi entender, Robert debió venir aquí con idea de lograr algo y armado de un revólver. Mark trató de arrebatarle el arma. Hubo un poco de lucha y ésta se disparó. Mark perdió la serenidad al encontrarse con un revólver en la mano y un hombre muerto a los pies, y no pensó más que en escapar. Creo que cerraría la puerta instintivamente y que al oírme llamar debió de salir por la ventana. Sí. Todo ello parece razonable. ¿Y usted, señor Gillingham, qué piensa? ¿Quién, yo? Que no me parece creíble el perder la cabeza, dijo Anthony, levantándose y acercándose a Helios. Entiéndame, quise decir que tal circunstancia explica en parte los hechos. Sí, y realmente cualesquiera otra explicación los complicaría mucho. Pero, ¿usted podría explicarse las cosas de otro modo? ¿Yo? No. ¿Hay algún punto al que querría usted dar una interpretación distinta a la que ha dado el señor Kylie? ¿Hay algo que él haya omitido en su narración a partir del momento en que usted llegó aquí? No, muchas gracias. Lo ha referido todo con absoluta exactitud. Bueno, pues ahora tratemos de usted. Por lo visto, no está usted parando en esta casa. Anthony dio cuenta de su intervención anterior al hecho. Perfectamente. ¿Usted oyó el disparo? Anthony inclinó la cabeza, cual si estuviese escuchando. Sí, señor, en el momento preciso en que di vista a la casa. Entonces no me llamó la atención, pero ahora lo recuerdo muy bien. ¿Dónde se hallaba usted? Subía por la avenida. Ya dije que acababa de divisar la casa. ¿Salió alguien por la puerta principal después de sonar el disparo? Anthony cerró los ojos y reflexionó. Nadie, dijo, y afirmando, nadie. ¿Está usted completamente cierto de ello? Completamente, dijo Anthony, un poco asombrado de que se pudiera sospechar de él. Muchas gracias. Tengo entendido que está usted parando en la fonda de George, de manera que si lo necesitara... El señor Gillingham va a quedarse aquí hasta después de la información judicial, interpuso Kylie. Ah, muy bien. Pues entonces, ahora interrogaré a la servidumbre. Capítulo 5. El señor Gillingham elige una nueva profesión.
En tanto Kylie llamaba al timbre, Anthony se dirigía a la puerta. «Supongo», dijo, volviéndose al inspector, «que no necesitará usted de mí». No, muchas gracias, señor Gillingham. Y en todo caso, estará usted cerca de aquí, ¿verdad? «Desde luego». El inspector reflexionó y dijo: Me parece, señor Kylie, que sería mejor que yo viese a solas a los criados. Ya sabe usted cómo son. Si ven mucha gente, se alarman más. Se me antoja que me será más fácil saber la verdad estando solo con ellos». De seguro. Y precisamente pensaba yo rogarle que me disculpara unos instantes. Creo que debo de ocuparme un poco de nuestros invitados, aun cuando el señor Gillingham, muy amablemente, sonriendo a Anthony, que esperaba junto a la puerta y sin acabar la frase. «Ah, eso me recuerda», dijo el inspector. «¿No me dijo usted que uno de sus amigos... ¿no fue el señor Beverly? ¿Un amigo del señor Gillingham se quedaba aquí unos días?» «Sí. ¿Deseaba usted verle?» «Más tarde. Sí, puede ser». «Pues yo le prevendré. Y si me necesita para alguna cosa, ya sabe que estoy arriba, en mi cuarto de trabajo. Cualquiera de los criados le indicará». «Ah, Stevens, pase usted. El señor inspector desea hacer a usted unas preguntas». «Sí, señor», replicó Audrey, que entraba en aquel momento. La doncella hablaba con aparente calma, pero en el fondo tenía cierto miedo. En el cuarto del ama de llaves habíase comentado ampliamente el suceso, y Audrey se había visto obligada a referir a sus compañeras lo que él había dicho y lo que ella había contestado. No se sabían fijamente los detalles, pero quedaba en pie, como hecho incontestable, que el señor Robert se había matado y, por arte de magia, hecho desaparecer a su hermano, y que Audrey se había percatado de que era un hombre capaz de todo ello, desde el momento en que le echó la vista encima al abrirle la puerta. Ella se lo había advertido ya entonces a la señora Stevens, y la señora Stevens, «Tú lo recordarás bien, Audrey», había respondido que la gente no se iba a Australia por cosas de poca monta, sino por algún motivo grave. Elsie mostróse también de acuerdo con todo, pero añadió al relato un detalle de importancia. Ella había oído al señor Mark amenazar a su hermano dentro del despacho. «Al señor Robert, querrá usted decir», interpuso la segunda cuerpo de casa, a la que había sorprendido el disparo en la siesta. Es más, el ruido la había despertado, porque había sido algo así como un estallido. «No, la voz era la del señor Mark», afirmó Elsie. «¿Pidiendo misericordia?», preguntó la Pinche, una chiquilla de ojos grandes y curiosos desde la puerta. Su interrupción le valió ser expulsada en el acto por las demás y verse obligada a volver a la cocina, muy arrepentida de haberse delatado ella misma, pero era tan duro callarse cuando sabía, por las innumerables novelas que leía, el giro que tomaban todos estos hechos criminales. «A esa criatura voy a tener que reprenderla seriamente», dijo la señora Stevens. «Bueno, sigue, Elsie». «Pues dijo... esto lo oí claramente. Ahora», y con un tono de triunfo, «ahora me toca a mí». «Pues, hija, si te parece que eso es una amenaza, es que eres muy delicada», habían dicho todas. Pero Audrey, cuando se vio en presencia del inspector, recordó las palabras de Elsie.